Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Cancerbero. Sí, ya sé, es un caso demasiado hablado, ya se lo vio montones de veces, lo sé. Pero lo quería hacer de todos modos porque acaba de pasar el aniversario de este caso y por lo tanto dije, bueno, qué mejor momento que hacerlo ahora. Si bien quería hacer este video justamente en el día del aniversario, no pude. Hubo problemas de por medio, me estoy por ir de viaje, tenía que adelantar con otros casos, así que no pude, lo lamento mucho, pero tengan en cuenta que este video tenía que salir en el aniversario como tal y no 2 semanas después. Este caso es muy interesante porque en definitiva nunca se resolvió qué es lo que pasó. Si bien tenemos un testigo que cuenta supuestamente lo que vio, aún así hay muchas personas que no le creen y por lo tanto quiero hablar al respecto. Así que bueno, sin nada más que decir, acá arriba tienen una lista de reproducción con el resto de mis casos. Hay una ahí en pantalla en donde pueden cliquear si quieren seguir viendo contenido como este. Y acá abajo están mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin nada más que decir, comencemos. Él es Tyrone José González Orama, o más bien conocido como Cancerbero. Tyrone nació en Caracas, Venezuela, el 11 de marzo de 1988. Él vivió en Palo Negro toda su infancia y desde temprana edad comenzó a interesarse mucho por la música. Su hermana, de hecho, tiene recuerdos muy lindos de él, diciendo que era familiar, humilde, muy sensible y sentimental. Contó que tras la muerte de su mamá, ella lo crió junto con su padre, José Rafael González, quien vive ahora mismo en el barrio de La Pica de Maracay. Él era mi niño, mi hijo. Yo estuve el 11 de marzo de 1988 en la sala de parto con mi mamá, cuando él vino a este mundo. Nació en Caracas en el Hospital Jesús y Herena de Lídice. Cuando tenía 2 añitos cantó su primera canción. La música para él era un hobby. Era un niño extremadamente inteligente. A los 5 años ya sumaba y restaba. Cuando creció hasta se trasnochaba leyendo. Él era índigo, único. De hecho, desde este momento vemos cómo ella describe que tenía una pasión por los libros. Es algo que a Cancerbero lo describe muchísimo el resto de su carrera como rapero. Se le decía de hecho come libros. Se decía que él leía un montón y se podía ver reflejado en las letras de su música. Ella describe también que a los 11 años su hermano comienza por fin a rapear. La madre de Cancerbero falleció en 1977, quedando, como dije antes, a cargo de su padre y de su hermana, quien también dice que lo crió. Sus primeras influencias en la música eran géneros como el reggae y el reggaetón, y de hecho el cambio más radical en su vida parte del fallecimiento de su hermano, lo cual sucedió en el año 2000 y que en realidad fue un asesinato, cosa que van a tener que tener en cuenta para más adelante. Y es en el 2003, mientras él estudiaba informática, que conoce a Lil Supa, otro rapero quien lo invita a grabar con él. Desde los comienzos, las letras de Cancerbero mostraban un mensaje bastante claro, un mensaje social huyendo o intentando huir de lo comercial. En 2010, él lanza su primer álbum de estudio llamado Vida, y es a partir de este álbum que su fama comienza a aumentar y es donde empieza a hacer giras por distintos países. Es entonces en el 2012 cuando lanza la segunda parte de este primer álbum llamado Muerte. Ambos álbumes siguen el mismo estilo característico, en el cual básicamente manda mensajes a los políticos de su país. Continuó con su música, continuó haciendo giras por distintos países y en 2015, cuando suceden estos hechos, él había decidido pronto tomarse un descanso. Por lo cual en ese momento estaba en realidad estudiando leyes y estaba volviendo de su última gira. Hay que considerar una pequeña cosa en este relato y es que hay 2 personas importantes que tienen que conocer ahora mismo. Uno de ellos es Carlos Molnar. Carlos es la persona que están viendo en este momento. Él nació en Maracay, Venezuela, en 1980. Él de hecho fue bajista de varias bandas y era también productor musical. Cancerbero y Carlos Molnar se conocían desde hacía tiempo, eran amigos, y Carlos Molnar iba a ser su productor musical. De hecho, en ese momento estaban de gira juntos.
Poco antes de los hechos, él era bajista de la banda Zion TPL, pero en julio del 2011 la banda anunció que se separarían y por lo tanto él se tuvo que ir. En ese momento, en el 2015, cuando suceden los hechos, Carlos estaba preparando una reunión con los integrantes de la banda, así que se suponía que iban a seguir un tiempo. Se puede decir que tenía un futuro con esta banda, pero por el momento estaba produciendo música junto con Canserbero. Se supone que eran amigos, se supone que tenían confianza y digamos que para irte de gira con una persona tenés que confiar en esa persona, así que digamos que no sería fácil de predecir lo que ocurrió entre estas dos personas. Junto a Carlos también hay otra persona que debería mencionar ahora y es que él vivía con su esposa Natalia Améstica. No hay demasiada información con respecto a ella realmente, lo cual es un poquito extraño en realidad, pero lo que se puede decir es que vivía junto con Carlos, que conocían ambos a Canserbero y que aparte el edificio donde suceden los hechos era de su familia. Como dije antes, en el momento de los hechos, Canserbero y Carlos Molnar estaban juntos de gira por Chile y Argentina. Carlos, como dije antes, estaba siendo el productor musical de Canserbero y por lo tanto estos hechos suceden cuando ellos dos vuelven a Venezuela y ambos se van para sus casas como si estuviese todo normal. Se comenta ahora mismo que en ese momento Canserbero no estaba muy bien mentalmente, que estaba pasando por algunos cuantos problemas, aunque realmente la gira parecía de lo más normal posible. Nadie se esperaba lo que estaba a punto de pasar. 4 días antes, sin embargo, Canserbero deja en Twitter lo siguiente: toda la maldad del mundo está en un hombre que se bate a muerte con otro. ¿Dónde está toda la bondad? ¿Quién ha muerto? Y es entonces que tendríamos que pasar al día de los hechos. La noche del 20 de enero del 2015, Canserbero, de 26 años, es hallado muerto después de haber caído de un 10º piso. Esto fue en un edificio de la localidad de Maracay. Este departamento del cual él se había tirado era el de Carlos Molnar, en donde vivía junto a su esposa, como dije antes. En este mismo departamento del cual se había tirado Canserbero, se encontraba muerto Carlos Molnar. Él había recibido múltiples cortes en el cuerpo, producto de cuchillazos. Hubo muchos diarios describiendo por qué, en primer lugar, él había estado esa noche ahí, por qué lo habían dejado pasar y qué había llevado justamente a que matase a su amigo y a que se tirase del balcón, porque esa fue la primera teoría. Y es acá entonces donde se empieza a formar la primera versión de los hechos y lo que realmente había pasado. Primero que nada, apenas sale esta noticia, los medios dijeron que él estaba junto a Carlos porque estaban discutiendo qué hacer en las próximas giras. Recordemos que él era su productor musical, así que estaban intentando ver qué hacer a continuación, pero después se empezó a decir que en realidad no solo estaba Canserbero en el lugar, sino que aparte había otros músicos, ya que estaban festejando el cumpleaños de una sobrina de Carlos. Sin embargo, eso nunca pasó. Pero la versión que quedó durante muchísimo tiempo como la definitiva fue la de la única sobreviviente de todo esto, que sería la esposa de Carlos Molnar. Según ella, lo que pasó fue lo siguiente: Canserbero fue hasta el departamento en el cual ellos vivían, golpeó la puerta hasta que le abrieron porque estaba teniendo un ataque de esquizofrenia, cosa de la cual el músico nunca había hablado antes. Carlos le dio hospedaje esa noche, lo dejó estar en su casa y por la madrugada comenzaron a pelear. Es entonces que, debido a su ataque esquizofrénico o alguna otra razón, Canserbero decide matar a su amigo y tirarse de la ventana 10 pisos hacia abajo. El motivo de la pelea no tiene una sola explicación. Se difundieron un montón de cosas diferentes acerca de la razón por la cual comenzaron a pelear, pero una de las más conocidas es directamente que Canserbero estaba teniendo relaciones con la esposa de Molnar, así como también se dijo que él había tenido simplemente un ataque de esquizofrenia y se encontraba en el medio de un brote psicótico por el cual decidió matar a su amigo. Primero que nada, la familia de Canserbero salió a defenderlo, diciendo que en realidad él no tenía ninguna enfermedad mental y que menos tenía esquizofrenia. Digamos que los primeros en saber eso probablemente serían la familia. La esposa de Carlos fue justamente la que le avisó a las autoridades lo que estaba pasando y es la única que puede contar realmente desde la perspectiva de alguien que estuvo en la situación lo que realmente pasó. El único problema es que dentro de la escena del crimen hay varias inconsistencias con la historia que está contando. Más bien cosas que hacen dudar realmente que Canserbero se haya tirado del balcón y que haya apuñalado a su amigo. Especialmente la parte de apuñalar, ya que hay una cosa en particular que les quiero contar que hace que la situación no parezca lo que está contando la esposa. Entre las variantes, sin embargo, también se encontraba la historia de que en la casa había $6.000
que eran directamente de las ganancias del tour que estaban haciendo y que tal vez la pelea había sido en base a esto. Sin embargo, la existencia de esta caja con $6.000 nunca fue probada. Por otro lado, hay otra versión en la cual Cancerbero es una víctima y Carlos Molnar sería el victimario. En este caso, Carlos habría tirado a Cancerbero por la ventana y la esposa hubiese asesinado a Carlos a puñaladas. Sin embargo, como dije antes, Natalia es la única que realmente sabe lo que pasó, pero se fue a vivir a Chile. Directamente huyó de todo esto y no dio demasiados testimonios acerca de lo que había pasado, así que no tenemos información realmente completa acerca de lo que ella vio. Solamente dijo eso, que Cancerbero había tenido un ataque psicótico y se fue del país. De hecho, el hermano de Natalia fue el que más insistió en decir que él tenía esquizofrenia. Y es acá entonces donde empiezan las cosas raras de este caso. Como por ejemplo, la primera de todas que les voy a mencionar es que el forense que hizo la autopsia del cuerpo de Cancerbero era amigo de Natalia. Así como también el edificio era de la familia de ella. Ya pueden ver que hay algunas cuantas coincidencias un tanto extrañas alrededor de esta mujer. Digamos que durante un buen tiempo el caso quedó cerrado con la única versión existente, que era la de Natalia. Se quedaron directamente con eso que dijo sin comprobar lo que había pasado. Fue la familia de Cancerbero la que reabrió el caso, llevándolo con la Defensoría del Pueblo para intentar ver si podían sacar a la luz la verdad. Les parecía demasiado extraña la actitud, no solo de la familia, sino también de lo que contaban que había hecho Cancerbero. Así que, como dije antes, se reabrió el caso para poder investigarlo nuevamente. La versión de la familia de Natalia era principalmente que Cancerbero tenía una enfermedad mental, que estaba teniendo un ataque psicótico y que decidió simplemente matar a su amigo. Esto fue desde el principio lo que la familia quiso plantar. No solo estaba Natalia defendiendo este punto, sino que su hermano, su padre, todo el mundo estaba diciendo que evidentemente Cancerbero tenía un gran problema. Sin embargo, como dije antes, la familia del joven sabe que él no tenía ninguna enfermedad del estilo. No había demostrado ningún síntoma que les llamara la atención. Él no había tenido que ir a ningún tratamiento psicológico ni psiquiátrico, nada por el estilo. Así que, en definitiva, ellos sabían perfectamente que no había tal cosa como la que contaba Natalia. Además, las personas que colaboraron con él sabían perfectamente que no tenía problemas, que era completamente coherente, así como lo escuchan en las canciones. La gente cuenta que era de la misma manera en persona. Evidentemente no se puede ver lo que le pasa a cada persona simplemente con hablar con ellos, pero ninguna de las personas con las cuales colaboraba normalmente en esta industria lo describía con síntomas de la esquizofrenia. Nadie pensaba que pudiese tener esquizofrenia. Más allá de eso, otras de las inconsistencias fueron directamente basadas en lo que se dijo al principio del caso, en que de repente había muchas versiones de por qué Cancerbero estaba en el departamento, que directamente salían de la familia de Natalia. Digamos que ella había dicho lo de la esquizofrenia como último, pero al principio la familia describía que estaba ahí por una u otra razón que realmente no eran o no tenían nada que ver con lo que realmente había pasado. Ahora, la versión más creíble dentro de todo esto es que se hayan juntado a hablar de música, como decía la primera versión, pero el resto de versiones no tienen sentido. Además de todo, también si Cancerbero había ido realmente a la casa de su amigo porque había tenido un ataque, la familia de Cancerbero lo sabría, digamos. ¿Por qué no lo sabrían? Otra de las cosas que llamó mucho la atención fue la declaración de Natalia con respecto a lo que pasó en ese momento. Ella dijo que mientras Cancerbero estaba perdiendo la cordura, su esposo le pidió que se escondiese en el closet. Y en ese momento ella se puso a buscar en internet los síntomas que presentaba el joven. Llamó bastante la atención que se pusiese a googlear lo que estaba pasando, los síntomas que estaba teniendo Cancerbero, en lugar de simplemente llamar a la policía. Esto era más bien una excusa para decir que realmente había tenido esquizofrenia, que ella buscó los síntomas y que coincidían. Además, si me preguntan a mí, en ese momento probablemente ella más bien estaba buscando una excusa en internet. Si ella tiene registrado en su celular que buscó en Google signos de esquizofrenia, puede probar que o bien estaba buscando lo que le pasaba a Cancerbero, o bien estaba buscando síntomas para más tarde describirle a la policía cómo estaba actuando Cancerbero. Pero una de las irregularidades más importantes de todo este caso es la de la ventana.
Esta es la ventana por la cual él supuestamente se tiró. Ahora, primero que nada, estas persianas que están viendo son individuales y se pueden sacar. Entonces se logró determinar que al momento de los hechos, estas persianas habían sido sacadas y luego colocadas otra vez para cuando llegó la policía. Lo que quiere decir que en este brote psicótico que estaba teniendo Cancerbero, se puso a sacar individualmente cada una de las filitas de la persiana para poder tirarse y más tarde otra persona, o sea, Natalia, las volvió a poner. ¿Se entiende a lo que voy? Es una inconsistencia bastante grave. O sea, ¿en qué momento puede llegar a pasar eso? ¿Y por qué? ¿Por qué se pondría, si está tan mal mentalmente, en ese momento, por qué se pondría a sacar cada una de las persianitas para poder después tirarse? Si es un brote psicótico, no es algo que pienses demasiado. Además de todo esto, también está el hecho de que el arma con el cual se apuñaló a Carlos no existe, no está, no se encontró nunca, y aparte las grabaciones de las cámaras de seguridad desaparecieron. Pero más importante aún es que el cuerpo de Cancerbero no tenía sangre de Carlos encima, lo cual, déjenme decirles que si saben algo de casos, si ya vieron varios de estos videos, si vieron videos de crímenes en general, sabrán que apuñalar a una persona te va a dejar cubierto de sangre. Aunque sea un poco, unas gotitas, lo que sea, vas a tener sangre de la víctima encima sí o sí. Es casi imposible directamente salir sin sangre de un evento como ese. Y no tenía gotas de sangre de Carlos Molnar en su ropa, en sí, en su cara, en ninguna parte. Lo cual también me lleva a cómo cayó. ¿Por qué puedo decir que él no tenía sangre en su cara o en el pecho o en la ropa enfrente de Carlos? Bueno, es bastante fácil de comprobar ya que él cayó de frente, es decir, cayó mirando hacia arriba, lo cual, primero que nada, no es demasiado normal en casos en los cuales se suicidan tirándose. Más allá de eso puede pasar, es verdad. Pero aparte cayó lejos del departamento, cayó lejos del edificio, lo cual sugiere un impulso. O bien alguien lo empujó o él tomó impulso antes de tirarse. Entonces, si realmente alguien lo empujó, quiere decir que el culpable sería en realidad Carlos o su esposa, y que si fue Carlos, entonces su esposa tal vez lo apuñaló, tal vez como venganza por tirar a Cancerbero o para defenderse o lo que sea, no lo sabemos realmente. Y esto es lo que nos lleva entonces a ver las teorías de lo que realmente pasó en este caso, y lo que probablemente ustedes pueden discutir abajo en los comentarios. Vamos a pasar en limpio un poco lo que sucedió en este caso para que podamos analizar completamente todo esto. Cancerbero, por una razón o la otra, llega al departamento de Carlos. Natalia, la única testigo, nos dice que él apuñaló a su esposo y que después se tiró por la ventana. Ambas personas eran amigos. Carlos era productor de Cancerbero, se conocían hace bastante tiempo y Cancerbero no tenía problemas mentales ni ningún tipo de esquizofrenia, nada por el estilo. Así que bueno, veamos, ¿cuáles son las teorías de todo esto? Primero que nada podemos empezar por lo que la gente intuyó, que era que hubo infidelidad, que tal vez en el medio de la noche se produjo un conflicto basándose en que Cancerbero tenía un romance con la esposa de Carlos y que por esto entonces Cancerbero lo apuñaló y después se tiró de la ventana al ver lo que había hecho, o que tal vez justamente Carlos fue quien tiró a Cancerbero por la ventana, lo cual también requeriría que sacaran las persianitas una por una, y que después la esposa matase a Carlos, como defensa o como venganza. También está la versión política detrás de todo esto, y es que Cancerbero hablaba fuertemente en contra de ciertos políticos venezolanos, hablaba en contra de cosas que probablemente a muchas personas de poder no les gustaban. Digamos que detrás de todo esto también está esa opción de que tal vez alguien haya mandado a matar a estas personas y que en realidad Natalia tenga que callar todo lo que realmente pasó. Tal vez él estaba haciendo cosas que a algunas personas no les gustaban. Dentro de esta posibilidad está el hecho de que la familia de Natalia evidentemente tenía cierto poder, tenía ciertas conexiones y que por lo tanto tal vez ella sabe perfectamente lo que pasó y simplemente lo está ocultando y se mudó a Chile justamente para ocultar mejor lo que había pasado y para no contar absolutamente nada, para que nadie la persiguiera y vivir su vida en paz. Además de todo esto también está la teoría de que simplemente él sí era esquizofrénico, más allá de que la familia dijese que no fuera así, que tal vez él sí tenía esquizofrenia, que tal vez sí tuvo un ataque psicótico y que de alguna forma mató a su amigo y se tiró sin tener rastros de sangre de Carlos encima. Pero una de las teorías que se hizo más conocidas recientemente y la cual de hecho hace que este caso sea tan interesante es la siguiente, la de que Carlos mató al hermano de Cancerbero. Realmente no sabemos si esto es posible siquiera, pero resulta que los fans de Cancerbero descubrieron algo en una de sus canciones que fue un tanto inquietante. Toda esta teoría viene de la canción Es Épico de Cancerbero. Recordemos que él se metió en esto del rap más en profundidad cuando muere su hermano y que por lo tanto probablemente tenía todavía esa sensación de querer vengarse
vengarse de la persona que le hizo eso. Esta canción justamente habla de venganza, habla de la persona que mató al hermano de Canserbero y se cree que tal vez era un mensaje escondido. Escuchen la letra. Lloro de la rechera mientras en la acera caigo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Bueno, como pueden ver, este último verso dice: lloro de la rechera mientras en la acera caigo, escucho a una señora que grita que mataron a Carlos, solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Realmente no sabemos quién es este Carlos del cual está hablando en la canción, pero si llegase a ser justamente este Carlos que era su amigo, sería ya otro nivel de inquietante. Digamos que la situación de la cual habla en la canción es bastante parecida, se siente bastante similar a lo que él pudo haber estado pensando esa misma noche, y tal vez, está esta teoría de que tal vez él descubrió que Carlos, este amigo que tenía en la música, en esta industria, era el que había matado a su hermano. Se dice que tal vez él descubrió esto y fue en un ataque de ira hasta la casa, golpeó la puerta hasta que le abrió y en ese momento simplemente lo mató. Pero al darse cuenta de lo que había hecho, o tal vez simplemente al no encontrar nada más por lo cual seguir viviendo, se tiró del departamento. Tal vez la esposa de Carlos interpretó todo esto de esa manera, como que él tenía un ataque psicótico simplemente porque no conocía la historia detrás. Tal vez ella nunca supo lo que había pasado realmente, tal vez ella ni siquiera sabía lo que le había pasado al hermano de Canserbero y simplemente huyó. El hecho es que, de todos modos, la historia es inconsistente. La ventana, le habían puesto de vuelta todas las persianas, él tendría que haber sacado justamente estos pedacitos de la ventana para poder tirarse. No tenía sangre encima que fuese de Carlos, mientras que él le había supuestamente cortado todo el cuerpo, lo cual en definitiva dejaría sangre por lo menos en las manos. Es una cosa que llega a ser muy, muy extraña y por eso justamente hay teorías como estas. Por favor, si tienen alguna otra teoría, déjenla abajo en los comentarios. Ya saben que los estoy leyendo y aparte me gusta que se arme una discusión. Creo que no tengo nada más que decir o agregar con respecto a este caso. Realmente no hay información nueva. Se reabrió gracias a la familia, pero no salió nada que descubriese lo que realmente pasó esa noche. Lo que les puedo decir que es lo que creo yo, que realmente Natalia está mintiendo en algún punto, o que más bien está ocultando información. Si bien se pudo haber ido a Chile simplemente para ocultarse de la prensa, de la gente y todo lo demás, también se pudo haber ido para ocultar la historia y lo que realmente pasó. Igualmente, no tengo nada más que decir con respecto a este caso. Esa fue toda la historia. No hay nada más que reportar que sea nuevo, pero ya saben que si llego a encontrar algo, lo van a ver en el canal cuando salga, porque sería en definitiva una gran noticia. Pero bueno, eso es todo lo que tengo por hoy, así que ya saben, si quieren dejar algo en los comentarios con respecto a este caso, evidentemente pueden. Vamos a discutir acerca de lo que realmente pasó con Canserbero. Así que bueno, acá se termina el video. Acá al costado están mis Patreons, si quieren saber más al respecto pueden ver abajo en la descripción un link a esa página para ver cómo apoyarme a través de esa plataforma. Gracias a todos los que me están mirando por YouTube. De vuelta, el caso anterior tuvo muchísima participación, hubo muchos comentarios. Por cierto, estoy hablando del caso de Diane Schuler, ya que estoy grabando esto la semana en la cual se publicó. Van a tener arriba ese link ahí para que lo vean, en la i que está en pantalla, para que vayan a ese caso, porque no van a saber de qué estoy hablando, porque este caso va a salir mucho más tarde que ese, así que probablemente no entiendan. Pero bueno, estuvo teniendo mucha participación, porque fue muy intrigante también. Así que bueno, qué sé yo, vayan a verlo. A mí me gustó muchísimo cómo quedó, pero aparte, de vuelta tiene muchas incógnitas, así que es interesante. Bueno, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se puede suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Y el corazón